Buenas tardes a todos nuestros seguidores. Hoy les vamos a dar otro video o a presentar otro video con otras ideas acerca de lo que es la ingeniería química y sus posibles aplicaciones. Muchos de los datos que hemos visto hasta ahorita en otros videos se refieren a procesos de diseño de equipo para tratar alguna materia. En este caso puede ser un líquido o un gas o un vapor. Entonces, por ahí queremos introducir la idea poco a poco de que mucha de la ingeniería química se puede aplicar también al cuerpo humano, ¿sí? Pero para eso, hasta ahorita solamente tenemos algunas referencias o algunos puntos de la ingeniería química que se pueden asociar con el cuerpo humano y con otros cuerpos, por ejemplo, las plantas o los árboles, ¿sí? Y otro tipo de árboles frutales o flores, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa entonces? Aquí vamos a relacionar la idea de la temperatura de rocío, ¿sí? O conocido como dew point. La temperatura de rocío en ingeniería, ya saben ustedes que es una temperatura a la cual, enfriando el sistema a presión constante, se forma la primera gota de líquido. Y esa primera gota de líquido también puede llevar un componente o varios componentes o cero componentes de los que se encuentren en la mezcla. Ahorita, por ejemplo, ya conocen el sistema aire-agua. El aire es un gas y el agua en el ambiente es un vapor. Entonces hay una diferencia fuerte, importante, entre lo que es un vapor y un gas. Entonces ahí la tarea o la información disponible es que se forma una gota de líquido. Pero en este caso, si hablamos del agua-aire, se forma una primera gota de agua. Y esa primera gota de agua que se forma, hagan ustedes que es una destilación y se obtiene agua de lo más pura que se puedan imaginar. Hasta podría servir para suero o para otros componentes líquidos de medicinas. Entonces, cuando hablamos del cuerpo humano, queremos hacer referencia de que hay muchos fenómenos que ocurren. Y uno que está pasando ahorita es el de la temperatura de enfriamiento. ¿Qué pasa con el invierno? En el invierno todos estamos pendientes de que no nos enfermemos y todo lo que pase a nuestro cuerpo, le echamos la culpa a las condiciones naturales o las condiciones de contaminación. Si hablamos de eso, condiciones naturales o condiciones de contaminación, entonces estamos hablando de que nos puede suceder o ocurrir una enfermedad. Entonces, con esto del invierno, ¿qué pasa con muchas de las personas? Conmigo mismo. A mí también me afecta el invierno, pero porque no podía yo, digamos, pensar o imaginar qué es lo que está pasando, hasta que me vino la idea de que en ingeniería, cuando se condensa o cuando se enfría un vapor, se forma una gota de líquido. Y en ese momento ya tenemos lo que se conoce como punto de rocío, porque afecta a muchos procesos de ingeniería. Por ejemplo, en el secado, si ustedes van secando algún material, por ejemplo, digamos cemento, lo secan el cemento con aire caliente y de repente pudiera ocurrir que el aire caliente se enfría o por alguna razón no se admite suficientemente caliente, se puede formar líquido. Y si se forman gotitas de agua en el secado del cemento o del yeso, entonces eso ya puede afectar porque se empezará a hacer una pieza dura de cemento con agua, ¿sí? Y ya adquiere sus propiedades de fraguado y se forma una piedra. Entonces eso es un punto que no debe presentarse en esas fábricas de cemento. Para eso se manejan temperaturas muy altas, casi imposible de que se logre la temperatura de rocío.
Pero en este caso, para el cuerpo humano, estamos presentes en un sistema aire-agua o ambiente en donde también nos afecta la temperatura. Si baja, afecta al cuerpo humano, y si entra o si sale calor del cuerpo humano, entonces se enfría, y si se enfría también se puede formar el punto de rocío o la temperatura del punto de rocío, y en ese momento es cuando empezamos a sacar flujo o escurrimiento nasal. Ese escurrimiento nasal es causa de ese enfriamiento, y muchas de las veces se le asocia a un virus, pero también es una cuestión natural, ¿sí? Porque ahorita que ya está haciendo calor, qué casualidad que ya no están los virus. Entonces es un razonamiento, digamos que es totalmente directo o material. Estamos aquí frente a materiales. El cuerpo humano tiene materiales. Entonces se empieza a formar esa temperatura, se enfría el cuerpo. ¿Y qué creen ustedes? Si ustedes han visto la carta de humedad grafica la humedad contra la temperatura, ¿sí? En porcientos de humedad. Aquí, por ejemplo, podría estar el 100% de humedad, y todas las demás son menores. Si estamos a una temperatura, por ejemplo, imagínense las mañanas, a 11 grados centígrados y una saturación del 50%, supóngase que por ahí está 50%, entonces, enfriando el sistema, vas a tener que hacer una recta así, horizontal, y en el punto donde se forma el 100% de humedad, ahí leemos la temperatura de rocío en el cuerpo humano. ¿Y se podrá leer la temperatura de rocío en el cuerpo humano? Sí, para eso están los termómetros que se colocan en la axila y se ve una temperatura, ¿sí? Y se puede calcular la temperatura a la cual ya se está ocurriendo el 100% de humedad, y ahí estamos ya empezando a tener un poco de fluido o flujo nasal o moquillo. Entonces por ahí estamos en la idea de que tenemos que hacer eso bien preciso, porque si usted se mide la temperatura, puede que les dé 34 grados centígrados en su cuerpo. Eso ya de entrada es hipotermia. Y esa medida de temperatura, no crean que es en todo el cuerpo, es en una zona, principalmente esta que se asocia a la cabeza. Si se asocia a la cabeza, entonces la cabeza también tiene mucho vapor de agua. Esa es la idea, tiene mucho vapor de agua. Entonces, estamos a 11 grados centígrados en el ambiente, hay un flujo de calor de adentro hacia afuera del cuerpo humano, ¿sí? Y cuando se alcanza una temperatura ligeramente más baja, ahí empezamos a condensar el agua y empieza a salir por las vías nasales o por las vías respiratorias, pero lentamente empieza a salir fluido. Pero ese fluido, paulatinamente, como es procedente de las venas, de las arterias y de los tejidos, entonces paulatinamente lleva también otros nutrientes. Esos nutrientes, ¿qué pasa con esos nutrientes? Pues le hacen falta a la cabeza. Si esos nutrientes no llegan a la cabeza, entonces se presenta todo lo que ustedes han visto: dolor de cabeza, congestión nasal, o empieza a fallar la garganta, porque ahí también se empieza como a cerrar, y eso es un problema de contracción de articulaciones. Las venas y las arterias se empiezan a contraer. ¿Y qué podemos hacer? Aquí, por ejemplo, con este del virus que acaba de pasar en la pandemia, o todavía no pasa, pero ya casi está afuera, muchos no sabían qué hacer porque empiezan a sentir que la garganta se les cierra, Pues es esto: al perder agua a los tejidos, como cualquier trapo que se seca, ¿qué ocurre? Pues se quedan duros, ¿no? Como tiesos. Pues entonces la garganta también le pasa eso, y ya no empieza a realizar los procesos para transportar los nutrientes por la garganta. Entonces ese es el problema. Si se empiezan a cerrar las vías respiratorias, quiere decir que estamos ocasionando dos cosas. Uno, que se forme la lactosa y
esa forma el ácido láctico. Y el ácido láctico es uno de los peores enemigos para el cuerpo humano, ¿sí? Porque ahí nos dan diferentes fenómenos. Uno de los principales es que da calambres o se detiene el proceso de respiración, ¿sí? Y hasta es capaz de tirarnos un calambre y porque no existe la respiración normal. Entonces, eso pudo haberse resuelto rápidamente si conociéramos la temperatura de rocío. ¿Qué hubieran hecho las gentes? Yo lo hice rápidamente, una chamarra que guarde bien el frío, que guarde bien el calor y que no deje salir calor para que no se presente la temperatura de rocío. Si no se presenta la temperatura de rocío, no hay escurrimiento nasal, no hay condensación de líquido. Entonces, yo quiero que con esto, poco a poco, a muchos de nuestros seguidores empiecen a ver que la ingeniería química ya la tenemos ahí para diseñar, para construir, para operar, ¿sí? Pero ahora el cuerpo humano ya no lo podemos diseñar, ya está diseñado. Entonces parece que tenemos que hacer un poco de ingeniería al contrario, es decir, a partir de que ya tengo un cuerpo, un órgano, un aparato en el cuerpo humano, yo lo tengo que diseñar. Pero ese es el gran problema. ¿Cómo diseño si no tengo variables conocidas en el cuerpo humano? Además, en el cuerpo humano, acuérdense que hay una infinidad de componentes. Si la destilación de multicomponentes de energía química nos da mucho trabajo, pues imagínense aquí en el cuerpo humano. También tenemos un sistema de multicomponentes. Y todos esos multicomponentes están actuando para que en diferentes zonas del cuerpo humano estén realizando una operación unitaria, que es lo que sería en ingeniería química. En el cuerpo humano sería una operación del cuerpo humano, de su funcionamiento. Y entonces, esa es la nueva ingeniería que nosotros queremos que aprendan a ver, a percibir, porque ya muchas de las cosas de la ingeniería, ya nomás usted agarra internet, ve que quiere una torre de destilación, ya se ajusta a sus condiciones, la pide y la compra. Parece que eso es una pérdida para la ingeniería química, porque ya poco a poco los que no saben ingeniería pueden consultar internet, pueden consultar algunas ofertas y lo que se ajuste y sale, como las licuadoras. ¿Quién de ustedes se puede decir que calculó su licuadora antes de que la compraran? Casi nadie. Sin embargo, usted dice, pues esta licuadora como que se ajusta a lo que quiero y para eso la diseñaron los del fabricante, para que se ajuste a lo que yo quiero, y entonces ya la compro y sin ningún problema. Eso es la ingeniería química, ya llegó a ese extremo. Ya llegó a ese extremo de tal manera que ahora el capital o el recurso humano de los ingenieros químicos parece que se está perdiendo, y se quiere más ingeniería química con aplicaciones en administración, ¿sí? O con controles de calidad, pero ahí se pierde la gran ventaja de la ingeniería química, que es hacer ciencia. Y la ingeniería química es una profesión porque se apoya en la ciencia. Entonces, lo que hablamos aquí de que la temperatura de rocío es la temperatura a la cual se forma la primera gota de líquido, es una relación que ustedes ya rápidamente la conocen. Presiones de vapor, ecuación de Antoine, ¿sí? Equilibrio químico o relaciones de molaridad y porcentaje de humedad, pues ya son operaciones sencillas. Pero ahí, ¿cómo sacar los datos? Pues estas cartas de humedad seguramente las han aprendido a hacer con las presiones de vapor de los componentes puros. Y también luego asociarlo con el aire, o en este caso para el aire ambiente. Pero en nuestro caso, en el cuerpo humano, tenemos aire, tenemos agua, tenemos nutrientes, tenemos sangre, tenemos vitaminas, minerales, proteínas, y olvídense, es algo más complejo. Entonces yo los invito, y con esto lo estamos invitando, a que paulatinamente empiecen a abordar temas de ingeniería química, pero en el cuerpo humano. Es lo que yo les estoy diciendo. Entonces, cuando se presenta la primera gota de líquido en la cabeza, se contraen venas, arterias, tejidos, se contraen, y hasta sentimos
trabajo para abrir los ojos, se contraen, ya se están cerrando. Entonces cuando se cierran, condensa el agua y empieza a fluir, empieza a regresar por las vías respiratorias y empieza a salir. Junto a eso, acuérdense que el ADN que lleva la sangre tiene una forma así, ¿sí? O así. Es una espiral. Es una espiral que también, al tener menos nutrientes, se contrae y queda así. De tal manera que cuando se contrae, pierde agua. ¿Y qué pasa si el ADN, todo el sistema de los tejidos, empieza a contraerse? Pues ese sí es un gran problema. Eso es lo que pasó cuando ocurrió la pandemia fuerte, ¿sí? Que hasta el ADN no lo podía uno recuperar y paulatinamente se fue muriendo la gente y los poquitos que pudieron sobrevivir de esas enfermedades, pues es porque su sistema, digamos, inmunológico empezó a trabajar, pero para que trabaje bien el sistema inmunológico debe tener mucha libertad. Entonces, para que tenga mucha libertad, los fluidos en el cuerpo humano tienen que tener facilidad para difundirse. Ahí otra vez está la ingeniería, facilidad para difundirse y para llegar a los puntos más lejanos, que es el núcleo celular, ¿sí? Para que puedan llegar ahí. Entonces, por ejemplo, los que son del gobierno, de las autoridades, del sistema de salud, pues le echaban la culpa simplemente a las personas que estaban gorditas o que ya tenían otras enfermedades, otro cáncer, otros obstáculos, pero no podían dar una respuesta ingenieril. Yo tampoco la puedo dar todavía, pero para eso estoy trabajando, para que en un futuro cercano podamos hacer cálculos. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, ahorita mucha gente ya está haciendo tecnología con los robots, de tal manera que les ajustan así ciertas transformaciones de movimientos y pueden ajustar una mano o pueden ajustar un brazo o pueden ajustar una pierna, ¿sí? Pero movimientos contaditos. Pero el cuerpo humano, imagínense cuántos movimientos puedo hacer nada más con la mano. Y eso no lo puede hacer un robot, hace así o hace así, pero no puede hacer así, mucho menos voltearla y levantarla, ¿sí? Hace así y como tenaza nada más la lleva, ¿sí? Eso es la diferencia entre hacer un robot y hacer un cuerpo humano. Entonces, toda esa información tiene que ver con transferencia de masa, transferencia de calor y transporte de momento, es decir, de fuerzas. Y por ahí queremos invitarlos a que todo el tiempo estén pensando que esta temperatura de rocío es muy aplicable en todos los casos. Por ejemplo, si ustedes salen al jardín o a un jardín en la mañana y ven las flores, tienen sus bañitos o puntitos de humedad de agua. Esa agua en mis tiempos de niñez, mis abuelos y mis otros parientes más grandes decían que para las mujeres con una enjuagadita de esa agua en el cutis que se blanqueaba y se ponía muy terso. ¿Por qué? Pues que esa es agua casi pura, 99.99 de pureza. Entonces, esa agua es tan pura que puede desplazar a cualquier microorganismo y entonces, o cualquier partícula. Entonces, por ahí queremos darles mucho esta recomendación, que se acerquen a las relaciones de equilibrio líquido-vapor o vapor y gas. El vapor es el agua, el líquido es el gas, aire, y es más fácil que condense el vapor de agua a que condense el gas líquido, el gas aire. Entonces por eso siempre va a haber presencia de aire, pero cuando se enfría el sistema, ahí viene el agua. Y esa será la temperatura de rocío. Y por ahí entonces queremos que entiendan que se puede calcular. Sí, se puede calcular para cuestiones de ingeniería química, digamos tradicionales, pero cuando se trata del cuerpo humano ya cambia mucho el asunto y hay que tomar otras precauciones.
Para la época de la pandemia yo les dije a mis familiares, ¿saben qué es? Un suéter grueso no basta. Hay que forrarlo con plástico. Entonces se forra con plástico por dentro y en automático, ¿qué es lo que estamos haciendo en ingeniería? Pues aislar. Estamos aislando más nuestro sistema para que pierda menos agua. Entonces, con un buen forro de plástico, de esos comunes que venden, de polietileno, le hacen un buen forro de plástico y adiós enfriamiento, adiós resfriado, adiós escurrimiento nasal, y aún así se cierran las arterias y las venas. Entonces, ¿cuál es el recurso final? El recurso final es de que tengamos que recurrir a un proceso de una sustancia que abra esas venas y arterias, porque el ácido láctico es el causante de que se cierren las venas y las arterias, ¿sí? Y porque se pierde glucosa, la glucosa se cambia de canal y se forma ácido láctico. Y ese es el gran problema en el cuerpo humano, cómo saber los mecanismos para que podamos definir bien qué es lo que está pasando en el resfriado. Entonces, se contraen las arterias, se contraen las venas, por lo tanto, hay más escurrimiento nasal, ¿sí? Hay más escurrimiento nasal, de tal manera que hasta causa molestia. ¿Cómo lo detenemos? Pues han inventado muchas cosas de nuestros ancestros, pero la tarea es un chaleco con forro de plástico y más glucosa, rápidamente más glucosa y mucho aire para que la glucosa trabaje y se forme calor, y se forme el calor requerido para el cuerpo, y por ahí está parte de la respuesta. Pero además, suponiendo que se trate de un virus, el cuerpo humano tiene el mecanismo para que se produzca una sustancia que se llama adrenalina, y la adrenalina es la que expande las venas y las arterias. Por eso cuando ustedes se toman una sustancia que es muy parecida a la adrenalina que ya venden para el resfriado, sienten alivio, ¿sí? Porque es un dilatante de venas y arterias. Entonces por ahí queremos que esto les sirva de mensaje para que puedan entender que todas las enfermedades y todos los procesos del cuerpo humano son fáciles de resolver si se utiliza la imaginación. Gracias por su atención, esperamos que les guste. Les vamos a tratar el otro caso contrario, que es la temperatura de burbuja. Hasta luego, gracias.